wasn't working. You had to do something here. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Lorenzo Martínez y estoy en el departamento de mercadeo aquí en Saddler. Les agradecemos su presencia aquí con nosotros y les damos la bienvenida a la presentación de hoy. Antes de empezar, vamos a repasar rápidamente los detalles para llevar a cabo este proceso. Todos los teléfonos están en silencio, así que no hay que preocuparse por los ruidos externos. No se preocupe de tomar nota, este webinar está siendo grabado. Se le enviará un enlace con la grabación completa. En la pantalla se puede ver un cuadro de preguntas. Por favor, escriba su pregunta o comentario allí y el obispo Ramírez abordará la respuesta al final de la presentación. Hoy está con nosotros el obispo Ricardo Ramírez, obispo emérito de la diócesis de Las Cruces. Para darle un pequeño, una referencia del obispo, él fue el primer obispo de la diócesis de Las Cruces. Fue nombrado en 1982 y sirvió hasta su retiro al inicio de este año. A pesar de estar retirado, el obispo Ramírez trabaja en varios comités de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, entre ellos el Comité para la Justicia y la Paz, Migración y Desarrollo Social. Es nativo de Texas y conocido por sus historias. El obispo Ramírez inició su retiro con un espíritu alegre y sigue tan ocupado como siempre. Él anunció su renuncia en septiembre de 2011, cuando cumplió 75 años, pero pasó un periodo adicional de 14 meses al frente de la diócesis a la espera de su sucesor, que era anunciada. El derecho canónico exige que los obispos se jubilen a los 75 años. En la misa de despedida, donde se celebró sus 31 años de servicio en Nuevo México, asistieron más de 400 líderes religiosos, funcionarios locales y miembros de la iglesia. En una entrevista, después de su retiro, el obispo Ramírez mencionó que él tiene una lista de deseos, aunque no estoy seguro de que un webinar de Saddler está en su lista de deseos. Nos sentimos honrados y encantados de que él esté aquí hoy con nosotros, presentando Cada día es un año de fe. Y con esto me siento honrado de presentarles al obispo Ricardo Ramírez. Muchas gracias, obispo Ramírez. Le damos la bienvenida a la presentación de hoy. Gracias. ¿Me oyen? Can you hear me? Sí, le escuchamos, obispo. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Tell me when I can start talking. Puede continuar, obispo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Y les habla su servidor, el obispo emérito de Las Cruces. Hace unos días yo les mandé una planta como condolencias a un sacerdote que había perdido a su papá. Y me dijo el florista, ¿qué ponemos en la tarjeta? Dije, pues el obispo emérito de Las Cruces. Pues no entendió emérito, le puso América. Entonces soy el obispo de América, a sus órdenes, Bishop America. Bueno, tengo el gusto de presentar esta plática sobre la nueva evangelización y sobre el año de la fe. Empezamos con una oración. Padre bueno, te damos gracias por habernos reunido a través de esta red electrónica. Gracias por el invento de esos aparatos que nos pueden unir a través del mundo para escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo inunda nuestras vidas, nuestros corazones, que traiga al mundo su paz y su justicia, que también venga a nosotros hoy día para comprender el mensaje que nos quiere dar, para seguir avanzando en la palabra tuya, que es la palabra de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre rezamos. Amén. Amén. Bueno, cada año es un año de la fe. En unos 3 días vamos a terminar lo que el Papa Benedicto XVI anunció hace 2 años, que sería el año de la fe. Pero la fe es una cosa de toda la vida, no es solamente de un año. Este año, claro que nos hemos enfocado para
hacer hincapié en el conocimiento mayor de nuestra fe, y también hemos sido impulsados para compartir esa fe que tenemos y también para fortalecer la fe que tenemos. Nuestra oración este año ha sido: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Sin embargo, la evangelización es de todos los tiempos. Una vez yo visité con el Papa Juan Pablo II, cuando era yo joven obispo, y le pregunté: ¿qué mensaje quiere que yo le lleve a mi pueblo en las cruces? Y él como que se molestó un poco, porque pues a él no debemos hacerle preguntas en esas visitas. Él nos hace preguntas a nosotros. Bueno, yo me atreví a preguntarle: ¿qué mensaje quiere para mi pueblo? Entonces dijo: dice, la evangelización. Sí, ¿y qué significa para usted la evangelización? Y como también medio se enojó porque pues, se suponía que un obispo supiera lo que era la evangelización. La evangelización es Cristo, ayer, hoy y siempre. Bueno, ese mensaje yo llevé a mi pueblo y lo repetí muchas veces: el mensaje de su santidad, Papa Juan Pablo II, Cristo, ayer, hoy y siempre. Y sí, lo que quiero hacer hincapié es lo de siempre. La fe es algo que tiene que continuar. Como lo dijo el Papa Benedicto cuando anunció el año de la fe, dijo él: la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre, siempre abierta para nosotros. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Estamos hablando de algo que es de toda la vida. Y la evangelización siempre es nueva, porque nosotros somos nuevos, todos los días somos diferentes, estamos en diferentes circunstancias, nos rodean nuevas realidades que antes no estaban. Por ejemplo, yo estoy jubilado ahora, hace un año yo no estaba jubilado, así que la palabra de Dios tiene algo nuevo que decirme. Lo mismo hay personas a nuestro alcance hoy día que al año pasado, qué sé yo, eran solteros, ahora están casados. O a lo mejor el año pasado estaban casados y ahora están divorciados, qué sé yo. O algunos estaban casados y ahora se han enviudado. Las circunstancias de la vida cambian y cada vez nos dice algo diferente para profundizar esa fe. Porque el Evangelio es para todos los tiempos, para todos los años y para todas las personas. La evangelización siempre es nueva, siempre tiene algo que decirnos, algo para que nosotros descubramos, siempre tiene esa novedad. Yo tuve un amigo que se llamaba Samuel Ruiz, algunos de ustedes quizá lo conocieron, que en paz descanse porque falleció el año pasado. Uno de los grandes obispos de mi época era el Monseñor Samuel Ruiz, y él fue el obispo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, allá en el sureste de México, junto a la frontera con Guatemala. Y allí abundan los mayas, los indios mayas. El obispo Ruiz aprendió el idioma y una vez estuvo dándoles una plática. Y al final de la plática, veía que la gente no respondía como ordinariamente uno dice algo chistoso y la gente se ríe. En ese caso decía él algo chistoso y nadie se reía. Decía algo triste y nadie se entristecía, nadie reaccionaba, ni con lágrimas ni nada. Entonces no sabía él si de veras debía llegado al pueblo su mensaje. Y entonces les pregunta al final de su plática: bueno, ¿qué fue lo que yo les dije? ¿Alguien puede resumir mi mensaje de este día? Y esperó varios momentos, nadie decía nada. Por fin uno de los indígenas se puso de pie y dijo en sus palabras, como ellos hablaban el español, dice, o hacemos lo que hacemos, y si no hacemos lo que hacemos, ¿para qué caray hacemos? O sea, somos llamados a hacer algo, alguien. Desde nuestro bautismo hemos sido creados de nuevo. Somos nuevas criaturas, somos una nueva creación por medio de nuestro bautismo y hay que vivirlo. Como vamos a explicar más adelante, se trata también no solamente de vivir, pero vivir para extender el mensaje de Cristo
por medio de nuestro testimonio. Ser lo que somos. Ser lo que somos. ¿Para qué es la iglesia? Es para tener mucha ceremonia, mucha pompa, música sagrada, tener papa, cardenales, obispos, sacerdotes, toda la jerarquía, algo para que, qué sé yo, para hacer bonito el mundo con esta iglesia. ¿Para qué es la iglesia en realidad? Bueno, la iglesia es para predicar la buena nueva del evangelio, sobre todo para predicar la buena nueva del evangelio. Ahora, llamada es la iglesia para predicar la victoria de Cristo. Miren, Jesucristo vivió en la época del Imperio Romano. En el Imperio Romano estaba el emperador y él se hacía como Dios. Él quería que todos lo aceptaran como un Dios. Y venían los generales de los confines de Europa y de África y venían anunciando una victoria tras victoria. Y usaban la palabra evangelium, latín. Evangelium, evangelium, buena noticia. Otra victoria para el emperador de Roma. Hemos ganado más terreno allá donde ahora es España, el norte de África, donde ahora es Turquía, Asia Menor, etcétera. Conquistando cada rato más terreno. Venían los generales anunciando la victoria para el Imperio Romano. Y cuando San Marcos empieza su evangelio, él lo empieza con un atrevimiento, con unas palabras que retan al emperador. Él dice, el evangelio, aquí empieza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el relato de la victoria de Jesucristo, que es la victoria definitiva, la victoria más importante, la victoria que tendrá resonancia para el resto de la historia de la humanidad. Entonces es un atrevimiento. No, yo creo por eso hubo persecución de los cristianos, porque se atrevían a decir, no, el emperador no es Dios. Dios es a quien representa a Jesucristo, y Jesucristo también es Dios. Así que no hay que adorar al César como si fuera el Dios. Entonces, con razón hubo persecución de los cristianos, porque lo mismo en el anuncio del Evangelio era retar lo que decía el emperador que él era. Anunciamos entonces la victoria de Cristo. Por eso hemos de hacerla con alegría, porque una victoria lleva consigo alegría. El Papa Pablo VI escribió una exhortación apostólica que es clásica, que se las recomiendo, porque ahí están todos los elementos de la evangelización, nos da la definición, también nos dice sus preocupaciones sobre lugares en la sociedad donde más se necesita evangelizar. Él dice, la evangelización es la gracia y la vocación propia de la iglesia, su más profunda identidad. Aquí tenemos para qué es la iglesia y qué es la evangelización. Al decir que es gracia, es un don, es el gran don que Dios nos ha dado, esta misión de evangelizar. Y es un privilegio, como cualquier gracia, es privilegio, pero también es vocación. A eso somos llamados como iglesia. Y esta misión es lo que nos da nuestra identidad. No es una filosofía política, no es una doctrina social, qué sé yo, del mundo. No es un gobierno, no es una institución del mundo. Es iglesia y lo que le da su identidad es la evangelización. Sigue el Papa. La iglesia existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, tanto en la misa como fuera de la misa. Cuando estamos enseñando, cuando estamos evangelizando, es cuando estamos ejerciendo la misión propia y la misión más importante de la iglesia. Sigue el Papa, para ser canal del don de la gracia, para reconciliar a los pecadores con Dios. Para eso vino Cristo, para reconciliar el cielo y la tierra, al Dios con la humanidad, porque se había roto esa relación. Entonces Cristo viene a sanar esa ruptura con su
gracia, con su presencia. Y para perpetuar el sacrificio de Cristo en la misa, que es el memorial de su muerte y su gloriosa resurrección. En la misma definición de la evangelización, el Papa incluye la Eucaristía, que es esencial para estudiar la evangelización. Aquí habla del memorial de su muerte y su gloriosa resurrección. Memorial nos recuerda del recuerdo, de cómo recordamos. En inglés la palabra es remember. Y el énfasis en allí porque la raíz de remember es del latín mens mentis, que quiere ver con la mente, con la mentalidad, con el intelecto. Como que en inglés uno recuerda con la mente, pero en español recordamos cors cordis, recordamos con el corazón. Ahí está el énfasis en el idioma. Pero para los hebreos, para los israelitas, recordar era más que simplemente algo del corazón o algo solamente de la mente. Era no solamente recordar el pasado, sino traer lo del pasado al presente. Volver a vivir, volver a experimentar lo que nuestros antepasados habían experimentado. Entonces lo que Jesús hizo en tu muerte y resurrección, eso se repite en el sacrificio. Por eso es tan importante la Eucaristía. Entonces, el memorial es traer de nuevo la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están los papas recientes que han hecho hincapié a la nueva evangelización. Primero ya les dije de Pablo VI, y allí está su exhortación apostólica. No es encíclica, pero sí es muy importante. Yo creo que este documento del Papa Pablo VI es lo que escribió el Papa Pablo VI que más se cita, que más se estudia. Si nunca lo han leído, se lo recomiendo. Salió en 1973. Lo pueden encontrar en el Internet. En latín es Evangelii Nunciandi. Evangelii Nunciandi. Y como que allí empezó todo este énfasis en la evangelización. Y aquí en este documento el Papa Pablo VI explica lo que es la evangelización y cómo podemos llevarla a cabo. Juan Pablo II, esto fue lo que él dijo sobre la evangelización. La fe se fortalece cuando se comparta con otros. Recuerden que el Papa Juan Pablo, él mismo se vio como el gran evangelizador del mundo. ¿Cuántos países fue a visitar? Algunos 200 países, muchísimos. Siempre estaba yendo a llevar a Cristo a lugares lejanos. Él de veras tuvo esa pasión, ese celo de evangelizar al mundo. Y luego Benedicto XVI, también, él nos dio otro aspecto de la evangelización. Él dijo, la evangelización es enseñar el arte de vivir. O sea, no solamente se entiende, está en el intelecto, sino que se vive. Y solo se puede comunicar por alguien que tiene vida, que personaliza el evangelio. O sea, tienen que vivir lo que predican. Es el arte, entonces la evangelización se comunica no solamente con palabras, sino en la manera en que nosotros la ponemos en vida. A veces le digo a la gente, miren, aquí tengo una Biblia en mis manos, aquí está una Biblia en mis manos, pero estas palabras están ahí, están muertas, solamente tienen vida cuando nosotros le damos vida. Cuando nosotros vivimos estas palabras, entonces estas palabras bíblicas tienen vida. Francisco, el Papa Francisco también dijo algo. Lo más importante es la primera proclamación. Jesús te ha salvado. Jesús te ha salvado. ¿Y qué quiere decir eso que Jesús te ha salvado? Solamente quiere decir que me sacó de la borrachera, que me sacó de las drogas, que me sacó de mis pecados, etc. Nos salvó en una forma completa. A veces tenemos miedo. Jesucristo viene a darnos esperanza. A veces sufrimos de la vergüenza, del pecado, de la culpabilidad.
Y Jesucristo nos trae la misericordia de su perdón. A veces sentimos que, ¿qué estamos haciendo aquí? La vida no vale nada, y Cristo viene a darnos el sentido en nuestras vidas. Viene a que valoremos nuestras vidas. A veces sentimos soledad, nos sentimos muy solos, y Jesús cree una comunidad, un espíritu de comunión para que estemos unidos. A veces sufrimos por la separación. Jesucristo vino a unirnos. Vemos violencia en el mundo. Jesús trae paz. Vemos la injusticia. Jesús proclama la justicia. Vemos odio. Jesús viene a darnos el amor. Sentimos quebrantados, quebrados, quedamos despedazados. Jesús nos da la sanación y nos hace total. Entonces Jesucristo nos ha salvado y ha salvado al mundo de todo el egoísmo, de todo lo que es avaricia. Él quiere que todos sus hijos se salven en esta forma y que el mundo se salve con la justicia que solo Él puede ofrecer. ¿Por qué una nueva evangelización? Primero vamos a hablar de la antigua o la primera evangelización antes de hablar propiamente de la nueva evangelización. ¿Qué es? ¿Por qué una nueva evangelización? La primera evangelización fue para los que no conocían a Cristo, los que no conocían su nombre, su mensaje y nada de su muerte y resurrección. Los primeros apóstoles, San Pedro y San Pablo y los demás, salieron al Imperio Romano, salieron al mundo griego, salieron al mundo romano y a otros lugares para llevar el nombre de Jesús donde nadie había oído de él. Los no cristianos eran el sujeto de la evangelización. Por ejemplo, los primeros misioneros que llegaron a América evangelizaron a los indígenas, tanto en el norte de América como en el sur de América. Recuerdan que América, para Juan Pablo II, no es solamente Estados Unidos. América es todo el continente, desde allá de Alaska hasta la punta de Chile y Argentina. Todo eso es América. La nueva evangelización, ¿para qué es? Es para los que ya son bautizados y quizás han conocido el nombre de Jesús, pero no lo han profundizado. No viven quizá el Evangelio, de verdad no conocen, no practican su fe. Entonces la nueva evangelización es para los que ya recibieron el mensaje, pero para que lo profundicen y lo vivan más. Para que estos compartan su fe con otros que necesitan un nuevo encuentro con Cristo. Mis hermanos, hoy día los números son alarmantes. Se nos dice que en Estados Unidos solamente el 30% de los americanos que fueron criados católicos todavía siguen practicando la fe católica. Solamente el 30% de los que nacieron en una familia católica y que se criaron como católicos, solo una tercera parte de esos están practicando su fe. El 10% de todos los adultos en Estados Unidos fueron antes católicos. ¿Se imaginan? El 10% de todos los adultos en los Estados Unidos fueron católicos en un tiempo. Y ahora lo más alarmante es esto, que casi el 80% de católicos que fueron católicos ya no son católicos cuando llegan a la edad de 23 años. A la edad de 23 años han dejado de ejercer su fe católica el 80%. Es muy alarmante. Y no solamente, qué sé yo, entre los no hispanos. Entre los hispanos también los números son muy tristes. Antes podíamos decir, bueno, somos el 75, el 80% de los hispanos son católicos. Ahora ya no. Tristemente les digo que las estadísticas más recientes nos dicen que muy apenas llegamos al 60% de los hispanos somos católicos. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Nuestra tarea es enorme, es muy enorme y tenemos que hacer algo muy radical, algo para que esta gente vuelva
a la Iglesia Católica y también ganar nuevos. Pensamos que cuando en la vigilia pascual muchos se hacen católicos, pero es nada más un número muy pequeño. Quizá nomás el 10%, como el 10% de los que se salen, solamente son el 10% de los que regresan. Somos llamados a proponer de nuevo el Evangelio en las naciones y culturas que han sido afectadas por la secularización. Allí vemos un letrero que dice la religión fuera de la escuela. Ya saben que aún en la Navidad nos ha afectado el espíritu de secularización. Ya no dicen que son vacaciones de Navidad, son vacaciones del invierno. Aún al arbolito de Navidad dicen el árbol del invierno. En vez de decir Christmas tree o el árbol de Navidad, es el árbol del invierno. Qué absurdo todo esto. Estamos siendo afectados por la secularización, que quiere decir el espíritu del mundo. ¿Qué son los elementos de la evangelización? La proclamación explícita. Ahora voy a decirles estos elementos, pero que uno conduce al que sigue. Por eso esa flecha. La proclamación explícita, allí empieza la evangelización. O sea, no solamente el testimonio, no solamente nuestra manera de vivir, pero la predicación explícita de la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo? Dime, ¿qué dice Cristo? Y esto conduce a la conversión. Este es el proceso de evangelización. La proclamación, cuando la persona lo escucha, puede llevar a esa persona a la conversión. Después de la conversión se inserta esa persona en la comunidad y en la comunidad entra en la vida sacramental. Y luego después se compromete no solamente a hacer lo que se hace dentro del templo, sino llevar ese mensaje para crear un mundo nuevo y a la gente crear el mundo más hermoso y hacer a la gente más feliz. Esa es una manera de expresar el compromiso a la justicia social. La Iglesia enseña que es constitutivo. La justicia social es constitutiva para la evangelización. Tiene que haber este aspecto. Si no hay este aspecto, falta algo esencial a la evangelización. Tenemos que preocuparnos por los problemas que hay en la sociedad. Y luego, por fin, compartir la fe. Si acaso pasamos por todos esos pasos, hemos sido evangelizados o hemos evangelizado. Entonces esto podría ser un círculo, proclamación explícita, etcétera, llegar a compartir la fe y empieza una vez más la proclamación explícita. Les voy a dar ahora lo que yo pienso son los 10 mandamientos de los que evangelizan. Estos son de mi propia, mi propio pensar después de muchos años de tratar este tema. Los que evangelizan están convencidos del evangelio. Decirlo en opuesto. Si acaso un cristiano, una persona que se dice cristiana, no tiene el impulso, el deseo de compartir su fe, quizá no ha sido convencido del evangelio. Las personas que evangelizan están convencidas que Cristo trae la salvación, que Él vino a salvar al mundo, y muchas veces estas personas que están evangelizando, ellos mismos han experimentado el evangelio en sus vidas. Quizá pasaron por una enfermedad muy difícil y se sanaron, y ahora quieren hablar de esto que les pasó a ellos, que fue un don de Dios. Algunos fueron adictos a las drogas o al alcohol o algo. Y entonces ahora pueden ellos anunciar porque están convencidos por lo que Dios hizo en sus propias vidas. Entonces los que anuncian han sido convencidos por sus experiencias en la vida.
Estas personas aman a Cristo, su mensaje, y a los que evangelizan. Esto viene de San Agustín. San Agustín escribió una obra que fue más bien una carta extendida para una persona que quería evangelizar. Y él les dice, en primer lugar, tienes que presentar a Cristo de una forma muy atractiva, pero tienes que amar a Cristo. Y tienes que amar su mensaje, lo que él dice. Pero sobre todo tienes que amar a los que evangelizas. Tienes que amarlos, no estás ahí enojado. Muestra que tú los quieres, que es lo que te estás diciendo. La verdad que estás proclamando es una verdad que estás proclamando con amor. Yo trabajé con el padre Memo en México. Vivía ya varios años evangelizando en la nueva evangelización. Y el padre Memo era de Michigan, era un padre norteamericano. Y su español era horrible, era terrible su español. Y la gente yo creo no le entendía ni la mitad que decía. Pero él evangelizaba a su manera. Me acuerdo en sus misas él decía un chiste. Traducido del inglés, pues no, la gente no le entendía. Pero el padre Memo se reía a carcajadas. Y la gente se reía porque se reía el padre Memo. No sabían de qué se estaban riendo. Después de la misa yo les preguntaba, ¿cómo estuvo la misa? ¿Cómo estuvo la homilía? Ah, estuvo encantadora, estuvo preciosa, qué bonito habló el padre. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues no sabemos lo que dijo, pero habló muy bonito. Lo que había pasado es que el padre había comunicado cuando se estaba hablando con una sonrisa, con alegría, estaba comunicando su amor a ese pueblo. Y era como su papá de ellos. Ellos sabían que ese Señor los amaba mucho y por eso era muy efectivo en su mensaje, en su evangelización. Amen a quienes evangelizan. Viven lo que proclaman y allí está el testimonio. Pablo VI en su exhortación apostólica hace mucho hincapié en el Evangelio. Dice, sí, las palabras pueden convencer, lo que decimos es muy importante, pero todavía más importante, lo que va a hablar es el testimonio. Somos nosotros testigos. Y como dice San Pablo, dice, Cristo ha resucitado y somos sus testigos. O sea, no solamente van a decir que ellos vieron a Cristo y que ahora lo proclaman y son sus testigos porque lo vieron. No solamente lo vieron, lo vivieron, lo experimentaron, lo sintieron en sus propias vidas y por eso lo proclaman. Entonces tenemos que vivir lo que proclamamos. Estar atentos a que no vayamos a ser hipócritas. Si algo vino Cristo a hacer, vino a criticar a los hipócritas de sus tiempos. Seguimos. Siempre están en el camino de la conversión. Somos evangelizadores, no porque somos santos. Somos pecadores arrepentidos y nos seguimos arrepintiendo. Tenemos que ser tan humildes como para decir, he pecado. Qué bonito cuando al Papa Francisco le entrevistaron recientemente y le preguntó, en la entrevista el sacerdote le preguntó, ¿quién es Francisco? ¿Qué piensas tú que tú eres? Y él pensó, ¿y saben lo que dijo? Dijo, yo soy un pecador. Esa fue su identidad, es un hombre muy humilde. Y esto también se encuentra en el Vaticano II. Si acaso admiramos algo del Vaticano II, es que el Vaticano II no condena, no juzga, más bien invita, pero también admite que la Iglesia está siempre en necesidad de conversión. Es una expresión muy humilde y muy verífica. O sea, todos de la Iglesia estamos en el proceso de conversión. Una vez me preguntó un pastor bautista, dice, ¿vas a ir al cielo? Le dije, pues yo creo que voy a ir al cielo, espero llegar al cielo. Y usted dice, no, yo no espero llegar, yo sé que voy a llegar al cielo. Le digo, felicidades.
Dice, sí, porque yo me salvé en el 7 de julio de 1973. Así, bueno, congratulations, felicidad. Pero para nosotros no nos salvamos, no podemos decir que ya estamos salvados. Cristo nos está salvando, nos está tocando, nos está transformando toda la vida. Cuando dice el Evangelio, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí, eso aprender es de toda la vida. Nunca podemos decir, ya Dios acabó conmigo, ya soy santo, ya estoy santificado, ya estoy completamente salvado. Estamos todos en el proceso de la conversión. Y la conversión es de toda la vida. Dice Cruz, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Son amantes de la verdad del Evangelio. Esto quiere decir que amamos tanto la verdad del Evangelio que queremos profundizar más en esa verdad. Y la verdad del Evangelio es la sabiduría cristiana. La sabiduría, a mí me encanta la palabra sabiduría, porque sabiduría tiene que ver con, sí, un proceso intelectual, algo de conocimiento en la mente, pero también quiere decir con amar esa palabra. Por eso me gusta sabiduría, saborear la verdad. Saboreamos la verdad de Cristo. Nos da gusto el sabor de la palabra de Dios y por eso es sabiduría. Saboreamos su verdad. Entonces, sí, en la mente existe la verdad y la amamos con todo corazón, pero también la vivimos. La vivimos esa verdad, pero también la compartimos, no nos quedamos ahí. Y allí, pues, por ejemplo, los padres de familia, si son sabios, van a ser muy buenos padres de familia, porque van a entender la palabra de Dios, van a amar la palabra de Dios, la van a saborear, la van a vivir, y por ese medio de vivir van a compartir a sus hijos esa fe que tanto aman. Son amantes de la verdad. Y no tener miedo de estudiar cada vez más. Tenemos tantas cosas que estudiar. El Evangelio con sus comentarios. Tenemos buenas Biblias ahora con buenos comentarios. También tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy importante. Entonces ahí, y luego están todas las cosas que salen en el Internet, especialmente las cosas que está diciendo todos los días Francisco, el Papa Francisco. Amar la verdad del Evangelio. Llevan una vida de oración. Tenemos que orar, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y tenemos que desarrollar dentro de nuestros corazones el amor a Jesús y a su palabra. El que no reza no tiene el derecho de evangelizar. Esa es la realidad. Yo he aprendido algo de la oración, que entre más reza uno, más quiere rezar. Entre menos reza uno, menos quiere rezar. Y otra cosa que yo he aprendido en mi experiencia, ya voy para 50 años de sacerdote, también he aprendido esto, que cuando no quiero rezar, no tengo ganas de rezar, es cuando más debo de rezar. Cuando no quiero rezar, es cuando más debo de rezar. Y si verán qué diferencia hace. ¿Y por qué nos sentimos con ganas de orar? A veces nos sentimos culpables. No, yo pequé, ¿cómo voy a acercarme a Dios? Yo no merezco, yo no soy digno. O quizá hubo un pleito con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Quizá hubo un disgusto en el trabajo, quizá en la iglesia, en el coro, en el equipo de evangelizadores. Hubo un disgusto, quizá hasta con el sacerdote, ni lo quiera Dios, hubo un problema. Entonces, ¿cómo voy yo a rezar? Es cuando más uno debe rezar. A veces, claro, uno se siente tan enfermo que lo último que quiere hacer uno es rezar. Es cuando más debe uno rezar. Cuando no tiene ganas uno de rezar. ¿Y cómo se reza? Para mí hay que rezar en silencio. Hay que rezar en silencio. Hay que meditar la palabra. Lo que se llama la lección divina es muy bonito. Y hay que meditar y pensar y dejar que Dios hable.
Porque en la oración a veces pensamos que nosotros debemos de hablar. Dejar que Dios te hable. Miren, un ejemplo. Cuando estuve en México de misionero, estaba en una capilla. Las monjas estaban preparando el almuerzo. Y yo estaba allí pasando el tiempo. Llega una niña, de esas niñas preguntonas, de unos 6 años. Dice, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el padre Ricardo. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando a las madres que están preparando una comida. Sí. ¿Y por qué estás hablando tan fuerte? Y dice, lo vas a despertar. ¿A quién voy a despertar? Y la niña señala al sagrario. Ahí está Jesús. Y está durmiendo. Y si estás hablando tan fuerte, lo vas a despertar. Se va a enojar y te va a regañar. No, dije, no está dormido. ¿Cómo sabes tú? Yo sé porque él me habla. ¿A poco sí? ¿Te habla? Sí, mira. Entonces yo cerré mis ojos, puse mis manos juntas, incliné la cabeza. Y luego, después de un rato, deshacer la cabeza, abrí los ojos y me pregunta la niña, ¿te habló? ¿Te habló? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, no tengas miedo, siempre estoy contigo. Sí, de veras te habló. ¿Tú crees que me hablaría a mí también? Dice la niña. Yo creo que sí, a ver, inténtalo. Pues cerró los ojos y bajó la cabeza y juntó las manos muy, muy fuertes. Hasta se veía hasta curiosa con sus ojos bien cerrados. Bueno, después de unos momentos dijo, mira, sí habla. Y a ver, ¿qué te dijo, niña? Me dijo que yo era una buena muchachita. Ay, Dios, ¿a poco sí? Bueno, mis hermanos, la idea es esta, que hay que quedarnos callados. Jesús quiere hablar en el silencio de nuestros corazones. La Eucaristía es el centro de sus vidas de los que evangelizan. Porque a la misa traemos todo lo que somos, hasta los huecos que hay en nuestras vidas. Traemos nuestros éxitos, pero también nuestros fracasos. Traemos nuestras alegrías, pero también traemos nuestras lágrimas. Y Jesús entiende. Jesús llena los huecos, seca las lágrimas. Si hemos asistido a misa correctamente, con toda atención, vamos a salir fortalecidos, porque para eso es. La tarea de evangelización puede ser muy frustrante, porque no siempre vamos a tener éxito. Pero mis hermanos, necesitamos la fuerza que nos da la Eucaristía para seguir evangelizando y no cansar, como dice San Pablo, no cansar de hacer el bien. Tienen sed y hambre de la justicia. Nos dice Benedicto XVI, no hay que estar en las orillas, qué sé yo, del mundo con las manos cruzadas. Tenemos que involucrarnos en el trabajo de la evangelización, porque el trabajo para la justicia social es algo constitutivo en la evangelización. Tenemos que dar este mensaje. Claro que estamos viendo hacia a la vida que viene, pero mientras tanto estamos trabajando aquí en esta vida. Como nos dijo en la carta de San Pablo el domingo pasado, nos dijo, hay que trabajar discretamente, hay que trabajar en silencio. ¿Trabajar para qué? Para la justicia y la paz en el mundo. Por ejemplo, no podemos estar con las manos cruzadas con los problemas de la inmigración, con los problemas de la violencia doméstica, con los problemas de que cuando quitan la ayuda a los pobres con food stamps, con estampillas para los alimentos. No podemos estar quietos, tenemos que gritar, tenemos que ser proféticos como los profetas del Antiguo Testamento, que siempre abogaban para los pobres, las viudas, los viudos, los huérfanos, los extranjeros. Esta es nuestra tarea, no solamente para algunos pocos, sino para todos. Aquí está una niña, estamos en la frontera rezando para la reforma de las leyes migratorias. Pueden evangelizar en conjunto, o sea, no vamos a hacerlo a solas, tenemos que hacerlo juntos. Aquí tenemos una pareja, el mensaje de un matrimonio es mucho más poderoso que solamente la esposa hable o que solamente el esposo hable.
mucho más poderoso cuando los dos hablan como matrimonio. Y también nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo, trabajar con los demás. Dijo Jesús, su oración final, Padre, que tú y que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Va a ayudar mucho, muchísimo, cuando el mundo a que evangelizamos está unido, porque esa comunión habla bastante. Y por fin hay que proclamar con alegría la palabra de Dios. Como dijeron los ángeles, traemos una buena noticia que trae consigo una gran alegría. Y dijo Jesús, he venido para que tengan mi gozo y lo tengan en plenitud. Y vamos a escuchar unas 2 o 3 semanas el mensaje de San Pablo a todos los cristianos en el domingo de Gaudete, cuando ya se acerca la Navidad. Regocíjense todos. Una vez más, les repito, regocíjense todos. Amén. Ahora he terminado mi plática y ahora yo tengo algunas preguntas para ustedes. Muchas gracias, Obispo Ramírez. Su presentación estuvo muy acogedora y encantadora. Estamos seguros de llevar el mensaje del año de la fe a medida que continuamos en nuestro ministerio. Y ahora vamos a pasar la tanda de preguntas. Tenemos algunas preguntas para usted, Obispo. Una de ellas dice así. Dios le bendiga, Obispo Ricardo. ¿Cómo puedo mejorar mi método de evangelizar a los jóvenes? Esa es una pregunta muy difícil. Las preguntas prácticas son siempre las más difíciles. Yo creo que con los jóvenes hay que primero escucharlos a ellos mucho, hablar con ellos, cuáles son sus preocupaciones, o sea, dónde están ellos, y encontrarlos por donde ellos van y donde ellos están. Por ejemplo, ¿se acuerdan del camino a Emaús? Iban los 2 discípulos y Jesús los encuentra. Jesús los encuentra en su camino y los escucha, les hace preguntas y después les habla de su mensaje. Yo creo que ese es el acercamiento con los jóvenes. Ellos tienen muchas experiencias y los jóvenes de hoy ya han vivido cosas que nosotros antes no vivíamos. Han vivido los fracasos en la vida de la amistad, del amor, han tenido sus experiencias buenas y difíciles. Hay que escucharlos primero y que ellos hablen entre sí. A veces, por ejemplo, yo tengo un grupo de jóvenes y les digo, a ver, háganme preguntas. Pues nadie quiere hablar porque tienen vergüenza. Les da pena expresar que son mejores que otros. Entonces digo, bueno, fórmense en grupos y ustedes platiquen entre sí y del grupo que salga una pregunta. Pues fíjense que eso sí funciona, porque ellos pueden hablarse en sí mismos, con uno como que tienen miedo, pero de allí, de ellos mismos pueden salir unas buenas preguntas y de ahí es el comienzo de la evangelización de los jóvenes. Es una sugerencia, qué sé yo, muy pequeña y quizá muy humilde, pero conmigo funciona. Muchas gracias, Obispo. Seguimos con la siguiente pregunta. Usted mencionó que las personas que hablan en inglés recuerdan la fe en la memoria o en la cabeza, Sí. Mientras que los que hablan en español o hispanos lo hacen con el corazón. ¿Cuál sería la diferencia? Pero en realidad los hispanos también recuerdan con la mente, ¿no? Yo nomás estaba diciendo que la palabra de recordar en los 2 idiomas varía, como para hacer que estamos inclinados los hispanos a sentir las cosas en el corazón, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Y los anglos, como que ellos, la palabra misma, remember, tiene algo que ver con un ejercicio intelectual y no emotivo. Sin embargo, también ellos sienten lo emotivo. Pero yo simplemente estaba hablando lo interesante que es la diferencia en la nomenclatura, o sea, en la palabra. Muchas gracias, Obispo Ramírez.
Acá tenemos otra pregunta nuevamente. Dice así: ¿qué puedo decirles a aquellas familias que están en unión libre, no casados, que no han completado sus sacramentos de iniciación y ahora traen a sus hijos a recibir sacramentos? Bueno, ese es un momento clave para evangelizar, ¿no? Es lo que llamamos un momento clave, un momento en que se puede enseñar. Porque cuando una pareja empieza a tener hijos, cambia mucho esa pareja, cambia mucho. Ah, están asombrados que ellos trajeron una criatura al mundo. Bueno, especialmente la primera criatura. Ahora ya después llegan 6 o 7, quizá la emoción no es tan grande, pero al principio sí es una emoción, yo he visto. Y quizá es el momento, como llamamos en inglés, teachable moment. Es un momento propio, apto para enseñar, porque traen consigo esta gran experiencia del parentesco. Entonces allí es cuando puedan aprovechar y invitarlos, como dije que era el Vaticano II, invitar, sin condenar. Es decir, lo peor que podemos decir, están en pecado, tienen que enderezar sus vidas. Dios no está conforme con ustedes. Ustedes no pueden recibir los sacramentos. Yo creo que una invitación, miren, queremos darles oportunidad para que tengan el gozo del sacramento y puedan recibir también con sus hijos el sacramento, para que les puedan dar buen ejemplo a sus hijos, para que sean los mejores padres que puedan ser. Una invitación así de ese tipo. Y hacerlo con amor, con una sonrisa, con alegría, invitarlos. Creo que también podía utilizar a personas que han pasado ya por eso, que estuvieron, vamos a decir, amancebados por varios años y luego volvieron a la iglesia y se casaron. Esas personas pueden ser quizá mejores instrumentos para invitarlos que los que ya fueron casados desde el principio. ¿Me entienden? Muchas gracias, obispo. Tenemos otra muy buena pregunta. Dice así: ¿cuál es la importancia de los sacramentos para las personas que evangelizan? ¿Puede alguien que no los tiene trabajar en evangelización? ¿Repetir, por favor, la pregunta? Sí, no hay ningún problema. ¿Cuál es la importancia de los sacramentos para las personas que evangelizan? ¿Puede alguien que no los tiene trabajar en evangelización? Yo creo que si están en el proceso, vamos a suponer, miren, hay muchas parejas que no están casadas por la iglesia, porque quizá fueron casados antes y ahora están en unión civil, porque fueron casados antes por la iglesia. Y a veces quieren estar en el cursillo, quieren evangelizar, etcétera. Si acaso ellos han empezado a enderezar su unión, por ejemplo, ya están sus papeles en el tribunal de la Cancillería de la diócesis y están trabajando para que algún día puedan casarse por la iglesia. Si ellos están en el proceso, yo digo sí, está bien. Por ejemplo, aquí en esta diócesis tenemos un reglamento que es cierto que no pueden llevar a bautizar una pareja que no está casada por la iglesia. Pero si ya empezaron el proceso, vamos a suponer, de casarse bien, están tomando las clases o ya presentaron sus papeles en el tribunal para declarar nula su primer matrimonio, nulo su primer matrimonio, entonces sí los permitimos que ayuden o que sean padrinos. ¿Me entiendes? O sea, tienen que ya mostrar que quieren arreglar su situación matrimonial. Muchas gracias, obispo. Creo que vamos con la última pregunta, y para las personas que no hayan sido respondidas las preguntas, les enviaremos un correo electrónico una vez que terminemos este webinar. Disculpe. Mencionó hoy que
en la comunidad hispana en los Estados Unidos llega apenas al 60% y va cayendo. ¿Por qué esto está pasando? Bueno, es una pregunta muy buena también y yo creo que hay varias razones. Una razón es que muchos de estos dejan totalmente la religión por el mundo de por qué sé yo, la influencia de la secularización. La secularización tiene que ver con la influencia del mundo, la influencia, qué sé yo, de la televisión, qué sé yo, de la pornografía, del materialismo, del egoísmo de nuestros tiempos y también de aceptar solamente lo que se puede medir, lo que se puede tocar, lo que se puede ver y dejar la fe porque lo ven como algo supersticioso. Se creen ya demasiados intelectuales para creer en algo como Cristo. En primer lugar, el efecto de la influencia de la secularización. Pero también hay otras razones. Yo creo que una razón es que los que se casan muchas veces tiene más fuerte arraigada la persona protestante, tiene su fe más arraigada que su pareja, que es católica. Y entonces fácilmente los convencen que vayan a su iglesia. Esa es una razón. Otra razón que yo he visto es que están en un matrimonio, en el segundo matrimonio, que primero fueron casados por la iglesia, ahora están casados por el civil con otra persona, y en la iglesia católica no pueden recibir los sacramentos. Se piensan ellos que son como medios ciudadanos o ciudadanos de segunda clase. Y aquí yo no me siento a gusto porque yo no puedo comulgar. ¿Qué pensarán de mí los demás? Que más estoy aquí en mi banca sin acercarme a la Eucaristía. Mejor me voy a otra iglesia donde me ven como igual a todos. Yo creo que esa es otra razón. Hay varias razones. Otras razones que, por ejemplo, yo he visto en unos lugares donde está muy fuerte el mormonismo. Llegan por ejemplo, a Salt Lake City, los mormones los tratan muy bien, les consiguen trabajo, les consiguen donde vivir, les pagan su renta los primeros meses y así se los atraen y la gente pues está agradecida y en ese agradecimiento se convierten al mormonismo. Entonces hay varias razones. Y otra razón yo creo que es la falta de buena predicación en nuestras iglesias. Falta de buena predicación en nuestras iglesias. A veces no les entienden como como el padre Memo, ¿no? Que no sabe el español. Entonces la gente no les entiende y mejor se van a donde va a haber gente a quienes les van a entender perfectamente bien. Y también hay, perdón, pero estamos nosotros, los sacerdotes hispanos, que a veces tampoco llenamos a la gente. Dice la gente, a mí no me nutren, no me dan de comer, yo quiero comer de la palabra y ahí no me dan de comer y por eso se van a otras iglesias. Son varias razones. Muchas gracias, Obispo Ramírez, y a todas las personas que han hecho las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Como había mencionado al principio, les enviaremos un correo electrónico ofreciéndole un certificado de asistencia. Para aquellos que estuvieron con nosotros la semana pasada, los certificados se encuentran en trámite, finalmente. Y un pequeño comercial para terminar. Esté atento a la invitación de la presentación de Jimena de Broek de la Arquidiócesis de Baltimore. Ella presentará antífonas desde una perspectiva histórica y catequética el martes 10 de diciembre. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Apreciamos su tiempo para reunirse con nosotros. Gracias y que tengan un feliz resto de jornada. Ahora les dejo con el obispo que les va a dedicar una pequeña oración. Gracias. Oremos. Padre bueno, te agradecemos este tiempo sagrado que nos has regalado de meditar tu palabra y ser retados para evangelizar y presentar al mundo la victoria de tu Hijo Jesús. Gracias que vino al mundo para quitarnos el miedo de la muerte, para quitarnos el sentido de culpabilidad por nuestros pecados. Gracias porque Él vino a traernos la paz. Te damos gracias también porque hay mucha gente
en nuestra iglesia que está dispuesta a llevar tu mensaje a los demás. Dales ánimos, dales fortaleza, llénalos de sabiduría, que saboreen bien tu palabra, pero que la lleven con alegría a los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Amén, obispo. Otra vez muchas gracias a todos. Que tengan un feliz resto de jornada y que Dios les bendiga. Adiós.